Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos interrumpido en el último día, concluida ya la explicación de la virtud teologal de la caridad, habíamos quedado pendiente de explicar el apartado que dice dones y frutos del Espíritu Santo. En efecto, en el Catecismo, en la parte final de la explicación de las virtudes, después de haber explicado pues, las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, después de haber explicado las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, al final dedica un pequeño apartado de 3 puntos a los dones y frutos del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo, como veis, explicados como culminación de las virtudes. Son 3 puntos que vamos a dedicar pues, el tiempo que podamos a su explicación. Dice el primero de ellos, en 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Bueno, aquí lo primero ahora sería que nosotros intentemos explicar qué diferencia hay entre las virtudes y los dones, qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Aquí el Catecismo lo ha definido como disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Bueno, pues tradicionalmente la Iglesia ha explicado las virtudes como una forma de participar de la vida de Dios, pero al modo humano. Al modo humano. O sea, Dios da su gracia para poder participar de su vida al modo humano. Y sin embargo se ha dicho pues, que los dones del Espíritu Santo son una participación de la vida de Cristo, pero al modo divino. Bueno, a ver si distinguimos esto. Un ejemplo que yo creo que es de los que a mí más me ha ayudado y es muy gráfico. Ya sabemos que todos los ejemplos, las imágenes gráficas, simplifican mucho, ¿eh? Y bueno, pues uno podría también coger la imagen que se ha puesto y luego caricaturizarla y sacarla de quicio. Pues no, pero como dice, ayudándonos de una imagen, y sin pretender hacer de ella pues una imagen bíblica revelada, pero vamos, que puede ayudarnos. Las virtudes son a los dones pues lo que son los remos para mover una barca a la vela. No es lo mismo mover una barca por remos, a fuerza de remar, que una barca se mueva porque sople el viento y las velas se hinchen y se desplace, ¿no? Con esa facilidad que tiene el viento para mover un velero. Bueno, pues esa imagen nos ha servido, ¿no? Nos puede servir cuando se dice que las virtudes nos participan, nos ayudan a vivir el estilo de la vida de Jesucristo, pero al modo humano, o sea, dando a los remos, ¿no? Por la gracia de Dios, ojo, porque claro, lo malo de esa imagen sería pensar que las virtudes, como si lo aducimos o lo hacemos sinónimo de ser un remero, que está ahí, dale que te pego con el esfuerzo suyo, ¿no? Pues remando, podría parecer que estamos diciendo que las virtudes, en ellas no asiste la gracia, y por supuesto que asiste la gracia en las virtudes. Pero es cierto que asiste al modo humano, es decir, que tiene que tener un pleno concurso el hombre, tiene que dejarse mover por la gracia, pero concursando con todos sus esfuerzos y poniendo en juego pues todas esas capacidades que tiene que desarrollar, ¿no? Sin embargo, los dones del Espíritu Santo mueven al hombre de otra manera. Bueno, pues esta es la explicación primera. Hago un ejemplo que siempre suele ser bueno y gráfico. Vamos a ver el ejemplo de que una virtud, la virtud, por ejemplo, pues de la fe, supone un esfuerzo. El que lucha y procura ser fiel a la virtud de la fe, pues tiene que hacer frente a muchas tentaciones contra la fe
tentaciones de materialismo, tentaciones de incredulidad. Eso que el Señor dice, no, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? El cristiano que vive la virtud de la fe tiene que, muchas veces tiene grandes batallas, tiene que también tener un proceso discursivo para vencer las tentaciones, etcétera. Sin embargo, pues cuando el Señor da el don de entendimiento, que es un don, que ya no es una virtud, pues entonces resulta que la fe se vive sin esa batalla interior. La fe casi parece que es connatural. Hay muchas personas que tienen el don, y seguro que muchos de los que me estáis escuchando, ¿no?, estáis dentro, o sea, que sin daros cuenta estáis asistidos por el don de entendimiento, ¿no? Y no es que tengáis la virtud de la fe, no, es que hay más que eso, es que tenéis un don especial, porque ya no es remando, ¿sabes?, sino que es que el Espíritu Santo sopla y en vosotros, en muchos de vosotros puede ocurrir pues que es casi sea algo connatural, que la fe no es una virtud que exija en vosotros en concreto, ¿no?, pues que exija ese esfuerzo de realización, no, sino que casi es algo connatural, porque es que el Espíritu Santo sopla y da ese don que casi a esas personas les es más sencillo creer que cualquier otra cosa. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? O por ejemplo, en la oración, pues la oración, cuando alguien la hace meramente bajo el régimen de la virtud, ¿no?, y no asistido por dones especiales del Espíritu Santo, pues la oración se hace laboriosa, se hace discursiva, uno tiene que utilizar palabras, conceptos, que me he distraído, vuelve aquí, venga, voy a pensar en esto, le voy a pedir al Señor lo otro. Tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Ahora, cuando viene un don del Espíritu Santo, y entonces nos da el don de piedad, y entonces esa persona se conmueve interiormente porque se siente plenamente en presencia de Dios, ahí no tiene que hacer casi ningún esfuerzo ni nada, lo que tiene que hacer es no estorbar, dejar que esa presencia de Dios le conmueva, ¿no? Entonces se da cuenta que hay una diferencia muy grande entre hacer oración bajo únicamente el régimen de las virtudes, o hacer oración bajo el influjo del Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande. Es casi como andar en bici o andar en moto. Es que es muy distinto, claro. Y tantos otros ejemplos, ¿no?, que podríamos poner. Bueno, pues el hecho de que alguien bajo el influjo de las virtudes, pues dice, pues he recibido una ofensa, ¿no?, y entonces tiene que hacer un esfuerzo grande para intentar perdonar, y se motiva y esto y lo otro, y al Señor le pide que le conceda perdono pero no olvido, a ver si soy capaz también de olvidar, y esto, y a ver si cura las heridas que la ofensa ha dejado en mí, y esto y lo otro y lo otro. Bien. Y cuando viene un don del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos asiste con sus dones, entonces es que ese perdón y esa capacidad de que la ofensa no deje en nosotros huella ninguna, pues es que casi es que es espontáneo. Es que casi lo que es imposible es lo contrario. Esa es, por lo tanto, una gran diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. La diferencia entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes, como vemos, pues, son diferentes. Tenemos un ejemplo, voy a leer unos textos, de cómo vais a ver que también, así como el Evangelio nos pide que ejercitemos las virtudes, también el Evangelio habla de que el Señor nos va a asistir con sus dones. Por ejemplo, Lucas 12:12. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios lo que ahí tenéis que decir, lo que conviene decir. Esto está claro que aquí no está hablando de virtudes, está hablando de dones del Espíritu Santo. Y tú no andes preocupado, que el Espíritu Santo ya pondrá en tus labios lo que tengas que decir. Eso es un don. Eso no es una virtud que tú te ejercitas, porque si fuese una virtud dirías, sí, vete pensando qué tienes que decir, vete preparándote, ejercítate. Eso sería virtud, pero no. Aquí el Señor también promete dones del Espíritu Santo. O por ejemplo, Juan 14:26.
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que hay una promesa de asistencia, que el Señor no nos va a dejar solos, que el Espíritu Santo nos va a dar el don de con naturalidad con todo lo que Jesús nos ha predicado, ¿no? De adherirnos, ¿no? De adherirnos a la predicación de la Iglesia, un don de adhesión espontánea, ¿no? Por la gracia de Dios, muchísimos cristianos, pues por ejemplo, cuando el Papa les predica, y después de haber escuchado esa predicación, no empiezan a cuestionarse, a ver, pero esto que ha dicho, lo otro tal, a ver, voy a contrastar, a ver qué, pero podía ser de otra manera, ¿no? Pero hay otros que piensan lo contrario, ¿no? O sea, muchas personas no lo vivimos así por la gracia de Dios, sino que tenemos un don del Espíritu Santo que nos adherimos, vamos, plenamente a esa predicación, pues porque entendemos que el Espíritu Santo nos da el don de con naturalidad, de sentir con la Iglesia, ¿no? Bueno. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 14 y versículo 26. Dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea que aquí, otro texto de San Pablo a los Romanos, en el que viene a decir, mira, tú solo por tus solas virtudes, por tus solas fuerzas, por tus capacidades humanas ejercitadas a través de las virtudes, no eres capaz de dejarte guiar por Dios plenamente, no eres capaz de vivir como a un hijo de Dios corresponde. O sea, te falta algo. Tú no sabes pedirle a Dios lo que te conviene. Tú te esfuerzas, tú buscas, tú luchas, pero te falta algo que es una connaturalidad con Dios, que eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Sí, es bueno que luches, que busques, y el Evangelio también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo eso es el ejercicio de las virtudes. Está muy bien. Pero es que al final, si el Señor no completa esa buena obra, no llegamos a la meta. Al final, si el Señor no da los dones del Espíritu Santo, las virtudes ayudan muchísimo, claro, a ponerse en camino, pero no acaban de llegar a la meta. Eso que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Que el que te infundió las virtudes para que tú luchases y vivieses y siguieses a Cristo, que él mismo complete esa buena obra con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que remate ese don tan grande. Bueno, pues he aquí, ¿no? En concreto, porque de alguna manera se ha puesto como culmen de las virtudes en la explicación del Catecismo los dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu, nuestro espíritu, ¿no?, queda elevado y apto para obedecer con más facilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿no? Son de tal eficacia estos dones que nos conducen al más alto grado de santidad. Somos movidos, ¿no?, por ellos. En resumen, que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales, dice así Santo Tomás de Aquino, infundidos por Dios en el alma para que las personas puedan así recibir con prontitud y facilidad las iluminaciones del Espíritu Santo y así que puedan tener una vida sobrenatural al modo divino. Una pequeña explicación para rematar esta especie de comparación entre virtudes y dones. Las virtudes son hábitos que nos disponen para obedecer a la razón, mientras que los dones son hábitos que nos disponen para obedecer al Espíritu Santo. Esto creo que también es iluminador. Esto lo dice también Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica. Una virtud, pues por ejemplo, la virtud de la prudencia. Bien, es un don de Dios con el cual tú tienes que ejercitarte, luchar. ¿Para qué? Pues para que tus hábitos
quieren crear en ti un hábito, mejor dicho, la virtud de la prudencia quiere crear en ti un hábito para que tus facultades se dispongan a obedecer a la razón, a lo que tu razón te dice que es prudente, y no te dejes llevar de impulsos, ¿no? Para que la razón mande en ti y no tus impulsos. Eso es la virtud. O sea, crear en ti unos hábitos para que sea la razón la que mande, la razón iluminada por la fe. No tus impulsos, no tus apetencias. Bien. Pero los dones es distinto. Los dones es un hábito sobrenatural para que mande en ti el Espíritu Santo. Para que sea Él el que mande en ti. No ya tu razón. Por eso decía antes el texto, y no estáis pensando en qué diréis, que el Espíritu Santo hablará por vosotros. Claro, es decir, el don supera la virtud, porque la virtud sí que tiene que hacer el esfuerzo, a ver qué digo, a ver cómo contesto. Pero es que el don del Espíritu Santo te deja en manos de Dios, del Espíritu Santo mismo. Él es el que actúa en ti en directo y no en diferido, podríamos decir, ¿no? Porque en las virtudes Dios actúa en nosotros, pero actúa en diferido, a través de nuestra razón iluminada. Pero es que en los dones del Espíritu Santo actúa Él directamente. Y no estáis pensando que diréis que el Espíritu Santo actuará en vosotros, ¿no? Bueno, esta es una diferencia importante. Por lo tanto, los dones son hábitos infundidos por Dios y que el hombre no adquiere por su mero esfuerzo en absoluto, vamos, ¿no? Dependen inmediatamente de Dios y Dios los da gratuitamente y nosotros no somos quienes para pedirle a Él cuentas, dame esto, dame lo otro. Dan habilidad, ¿no?, a nuestras potencias para ser movidas por el Espíritu Santo. Nos hacen dóciles para dejarnos mover por Dios. Tienen, mientras que las virtudes, ¿no?, tienen como causa motora, como hemos dicho, la razón y la voluntad, informadas por la fe y la caridad, ¿no? En cambio, los dones del Espíritu Santo se ejercitan bajo la acción inmediata del Espíritu Santo, trascendiendo, superando los modos naturales que tenemos de pensar, de querer, de sentir, ¿no? Es como los dones del Espíritu Santo te hacen sentir conforme a Dios, pensar conforme a Dios, querer conforme a Dios. Por ejemplo, cuando el Señor le pega esa reprimenda a Pedro, porque Pedro quiere apartarle al Señor del camino de la cruz, ¿no? Señor, eso no te sucederá a ti, cuando el Señor profetiza su pasión. Y entonces el Señor le tira de las orejas a Pedro, ¿no?, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Claro, porque es que era necesario los dones del Espíritu Santo, que Pedro ahí no los tenía, en ese momento no los tenía, para pensar, sentir y querer como Dios, para querer y amar la cruz. Y eso solo con las virtudes no podía entenderlo Pedro. Necesitaba los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues hay que decir que en la vida espiritual, en la cumbre de la santidad, en ese momento los dones del Espíritu Santo suelen predominar, suelen tener más influjo que las virtudes, ¿no? Eso es así. En la vida de los santos llega un momento en que, por ejemplo, la fe casi se hace intuición. La fe casi es con naturalidad, ¿no? Podríamos decir que, bueno, nosotros no podemos decir, vamos a ver, hasta aquí son las virtudes, a partir de aquí comienzan a actuar los dones. Tampoco es eso, porque los dones comienzan a actuar desde el primer momento. Pero es cierto que en el desarrollo lógico, ¿no?, de la vida espiritual, conforme uno va creciendo y conforme va desarrollándose la vida sobrenatural en nosotros, cada vez los dones, lo lógico es que cada vez los dones vayan teniendo más presencia, ¿no?, en la vida cristiana, y que se pase de, como decíamos antes, de ir en remo, de ir moviéndose la barca a base de remos, pues a que sea el viento quien sople y nos lleve a donde nosotros no sabemos y Él nos quiere dirigir, ¿no? Es también lo lógico. Bueno, pues podríamos decir que ejercitando las virtudes, el alma, el cristiano, se sabe activo, se siente a sí misma como la causa principal de sus actos,
de su pensar, de su trabajar, mientras que con los dones del Espíritu Santo nos experimentamos a nosotros mismos como conducidos, como llevados. Yo os llevaré bajo mis alas, os conduciré. O sea, en aquella persona en la que el régimen de los dones del Espíritu Santo actúa con fuerza, él se siente llevado, él se siente conducido. Mientras que el que todavía no predominan en él los dones, sino las virtudes, él tiene una conciencia mucho más de ser el agente principal, ¿no? Bueno, pues entonces esta podía ser una diferencia. Bien es cierto, como he dicho, de que los dones del Espíritu Santo han actuado desde el principio. Por ejemplo, cuando el principiante, que todos somos principiantes, cuando el principiante pues realiza un acto de virtud muy perfecto, o vence una tentación muy fuerte, muy súbita, él, sin darse cuenta, ha sido asistido por los dones del Espíritu Santo. Ahora, es cierto que nosotros, los que somos principiantes, los dones del Espíritu Santo actúan de una manera más puntual, para vencer una tentación, para poder afrontar un determinado reto. Nos asisten los dones del Espíritu Santo de una manera más puntual. Sin embargo, en los santos, los dones del Espíritu Santo se hacen habituales. Lo que sí que podemos decir es que las virtudes cristianas no pueden llegar a su plenitud si al final los dones del Espíritu Santo no las perfeccionan. Las virtudes tienen que desembocar en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y los dones perfeccionan las virtudes. Bueno, esto podría ser pues una pequeña explicación diferencia entre virtudes y dones, que corresponde al punto 1830 del Catecismo. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el comentario de este apartado sobre los dones y frutos del Espíritu Santo. El punto 1831 dice así: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Bueno, luego aquí vienen 2 textos bíblicos que luego los leeremos, ¿no? Pero aquí echa mano de un texto. ¿De dónde viene esta doctrina de los dones del Espíritu Santo, de los 7 dones del Espíritu Santo? Bueno, pues viene de un texto del libro de Isaías. Esta es la base bíblica que tiene para entendernos, ¿no? Isaías 11, versículo 1 y 2. Está hablando de el descendiente de David, el Mesías, el prometido, el que Israel espera, ¿no? Y hace una promesa. Dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor, y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Esta es la promesa de que el Espíritu iba a asistirá, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Y entonces vienen esta especie de características con las que dones con los que el Espíritu asistirá a ese retoño del tronco de Jesé, a ese Mesías que está por llegar. Y si os habéis fijado, pone 6, dice espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Yahvé. Y en la traducción de la Vulgata, que fue una traducción al latín de la Biblia, allí se añadió, en la tradición se le añadió una más, que es la de piedad. Total, pues que 7 dones del Espíritu Santo. Como os podéis imaginar, no es que la Iglesia haya hecho nunca una afirmación de que dogmática, en el sentido de decir, los dones del Espíritu Santo son 7, y no son 5 ni 9, no, pues podría ser perfectamente 9, es decir, pero
esto no está sometido, digamos, a una definición dogmática de la Iglesia, ¿eh? Pero sí que la tradición de la Iglesia, en su magisterio pues ordinario, ha explicado los dones del Espíritu Santo a través de estos 7 en concreto, ¿eh? Luego, pues uno mismo muchas veces tiene la percepción de, según está explicando, pues ve que 2 dones se asemejan mucho, o incluso que un don en concreto podía ser subdividido en 2 dones más. O sea, bien, pues eso ya son un poco clasificaciones, ¿no?, que podemos hacer nosotros, ¿no? No es que forme parte de una definición dogmática esta clasificación. Bueno, pero ayuda, entre otras cosas, porque tiene base bíblica, ¿no? Y también base en la tradición de la Iglesia, y eso, lógicamente, pues ayuda mucho. Lo importante es que nos demos cuenta que los dones del Espíritu Santo, antes de ser unos dones para nosotros, han sido dones para Jesucristo. O sea que en Jesucristo, Él, como ese Mesías que era profetizado por Isaías 11, Él ha recibido en plenitud los dones del Espíritu Santo. En su humanidad bendita, esa humanidad en la que el Verbo tomó carne, en su humanidad bendita reposa el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de entendimiento, de temor de Dios. Y nosotros, los cristianos, participamos de esa riqueza de Jesucristo. También nos beneficiamos de sus dones. Bueno, pues, de alguna manera nosotros después recibimos de la sobreabundancia de los dones de Jesucristo, vienen por rebote, ¿no? Pues si me permitís la expresión, vienen a nosotros. Pero lo primero es decir que ese célebre texto, ¿no?, de Isaías que hemos leído, Isaías 11, versículos 1 y 2, se hace una profecía sobre que el Mesías tendrá la plenitud de los dones. Yahvé derramará la plenitud de los dones sobre el futuro Mesías. Dice: la vara brotada del tronco de Jesé poseerá las cualidades, las virtudes y los carismas necesarios para su misión mesiánica. O sea, se está profetizando que Dios a ese Mesías le asistirá completamente. Resumirá en él, en ese Mesías, en grado eminente, todos los dones que se han dado, ¿no?, pues en toda la historia de la salvación. Por ejemplo, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de Salomón se le darán al Mesías. La prudencia real de David se le darán al Mesías. La fuerza de Sansón la tendrá el Mesías. La conciencia de su debilidad ante la santidad inmensa de Dios que tuvieron los profetas la tendrá el Mesías. La confianza heroica y la fidelidad de Abraham la tendrá el Mesías. El sentido de la ley, pues que tuvo Moisés en plenitud, la tendrá el Mesías, ¿no? Es decir, todos esos dones reposarán sobre él. Y sobre todo el espíritu de justicia y de equidad le hará como un auténtico reflejo de la santidad de Yahvé. Por eso dice el texto: el Espíritu de Dios reposará en él, le dará la plenitud. Dios habita en él, para entendernos. Si me permitís, esto de que Dios habite en él necesita también una pequeña explicación, porque esto podría ser entendido incorrectamente como una especie de adopcionismo, o sea, como si Jesucristo no fuese Dios, sino que fuese adoptado. O sea, Jesús es un hombre tan bueno, tan pleno, que es como si fuese adoptado como Dios. No, eso también sería un adopcionismo. O sea, él era también, previamente a su encarnación, él era la segunda persona del Verbo. Entonces, ¿qué matiz hay que hacer aquí de cómo explicar este aspecto? Hay que decir que Jesús, como Verbo eterno encarnado, o sea, como Dios, cuya naturaleza divina precedía, lógicamente desde toda la eternidad, precedía a haberse hecho hombre. Él era Dios desde toda la eternidad, antes de haberse encarnado en las entrañas de la Virgen María. Como Verbo encarnado, Él es, junto con el Padre, principio y fuente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Verbo. En cuanto Verbo, en cuanto Dios, el Espíritu Santo procede del Verbo. Pero en cuanto hombre, en su humanidad, en esa humanidad
que el Verbo tomó las entrañas de la Virgen María en su humanidad, Cristo, por el contrario, Él es el que le recibe todo del Espíritu Santo. Su cuerpo, su alma, su sacerdocio, su realeza, todos sus atributos, ¿no? Todos están recibidos del Espíritu Santo. Todos esos actos son actos del Hijo único del Padre. Entonces, bueno, pues hay que decir que en cuanto Verbo eterno, el Espíritu Santo procede de Cristo, ¿no? Pero en cuanto a humanidad, en cuanto a hombre, pues es Jesús el que procede del Espíritu Santo y son esos dones los que le asisten, ¿no? Bueno, pues este matiz es importante, porque si no, puede ocurrir que cuando utilicemos expresiones como estas que yo he leído aquí, ¿no? Pues eso de que el Espíritu Santo habita en él y le da la plenitud, pues parece como si estuviésemos hablando de que Jesús no fuese Dios y que es adoptado y es elevado a la condición de... Hombre, en ese tipo de textos, cuando se habla en esos términos, se está subrayando de que en cuanto hombre, la humanidad de Jesucristo es plenificada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en él, plenamente en él, pero no como si antes no fuese Dios. Ese matiz creo que es importante hacerlo. Y por lo tanto, de esa plenitud de Jesucristo, de esa plenitud que tienen los dones del Espíritu Santo en Jesucristo, recibimos nosotros. De su sobreabundancia, nosotros vivimos y vivimos de ella. Lo que el Espíritu Santo ha hecho en la humanidad de Jesucristo, que es divinizarlo, hacer que esa humanidad forme plenamente una sola cosa con el Verbo eterno, ¿no? También nos quiere divinizar a nosotros, a nuestro nivel, a nuestra medida, pero también nos quiere divinizar. Tengamos un programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 1831, donde se nos habla de que 7 son los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Bueno, a la hora de cómo explicarlo, si Dios quiere ya dedicaremos algún programa a explicar así, pues en concreto los dones del Espíritu Santo, cuáles son, de qué manera actúan, qué consecuencias prácticas tienen en nuestra vida, uno por uno estos 7 dones, ¿no? Pero ahora, aunque sea de una manera global, pues ordenemos un poco estos 7 dones para su comprensión. Los dones del Espíritu Santo tenemos nosotros 2 facultades, ¿no? La razón y la voluntad. Pues a 4 de ellos se les asigna especialmente como que actúan en la razón, que son los siguientes: el don de entendimiento para penetrar la verdad. El don de entendimiento nos permite una penetración de la verdad que es, como decíamos antes, superior a nuestra capacidad natural. Cuando uno se da cuenta que ha entendido una cosa porque ha sido iluminado por Dios para entenderla. Antes, durante mucho tiempo, pues había estado intentando verlo, le habían dado todo tipo de razonamientos, pero ha llegado un momento en que Dios le da la capacidad de entender profundamente algo, ¿no? Y entonces siente que ha sido iluminado antes, donde él no tenía capacidad de entender, ¿no? Ha sido iluminado. Ese es el don de entendimiento. También incide en la razón el don de sabiduría. El don de sabiduría, que es juzgar rectamente de las cosas divinas. Sentir las cosas divinas como connaturales a nosotros, ¿no? Tener una connaturalidad con lo sobrenatural. Así como hay personas que dicen, no, siempre estás hablando ahí de cosas místicas, como si esos rollos no van conmigo, ¿no? Sin embargo, el que tiene el don de sabiduría gusta, saborea las cosas divinas, son connaturales para él. También incide en la razón el don de ciencia. El don de ciencia es el que nos permite juzgar rectamente de las cosas creadas, de toda la creación, de todo lo que ha sido creado por Dios, ¿no? Para servicio del hombre y para gloria de Dios. Entonces, pues eso es muy importante, porque el don de ciencia nos da un sentido de juicio de las cosas en Dios, como criaturas de Dios y para la glorificación de Dios. De manera que las criaturas no nos aparten del Creador, sino que nos remitan, nos eleven al Creador. ¿Cuántas personas hay, no?, que por desgracia se entregan a las criaturas y se olvidan del Creador? Bueno, pues he aquí el don de ciencia.
cuanto más ciencia tenemos en el sentido divino, en el sentido de don del Espíritu Santo, más cerca estamos de Dios. Sin embargo, muchas veces, cuanto más ciencia, la ciencia hincha el alma, cuando no es un don del Espíritu Santo, pues se dice eso, ¿no?, de que la ciencia hincha el alma y aparta de Dios. Porque a uno le hace creer que sabe algo al margen de Dios. Bueno. Y otro don que también incide en la razón, porque nos lleva a juzgar rectamente sobre la conducta práctica, es el don de consejo. El don de consejo es el don que a uno le da una capacidad connatural de discernimiento, que casi en vez de ponerse él a discernir, pues ve con claridad lo que Dios quiere de él en el caso práctico. O es capaz de aconsejarlo al prójimo, ¿no? Tiene esa luz para, en su razón, para discernir y para ver la conducta práctica, ¿no?, el camino concreto que Dios quiere. O sea que estos 4 dones inciden en la razón: entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo. Inciden en la razón. Y hay otros 3 que inciden más en la voluntad, y en lo que también podríamos llamar apetitos interiores, ¿no?, irascible y concupiscible. Es decir, el apetito concupiscible es el de atracción natural, y el irascible es el de el rechazo de lo que es contrario a. O sea, la voluntad también está ligada con las pasiones. O sea, que no podemos pensar en una voluntad fría de cartón piedra, como se suele decir a veces un poco en broma, ¿no? Nosotros no tenemos una voluntad fría de cartón piedra, no, sino que la voluntad conduce las pasiones, como ya tuvimos ocasión de explicar en este programa, ¿no? La voluntad conduce las pasiones. Me acuerdo que pusimos el ejemplo, pues, de un carromato que es tirado por unos caballos, y la voluntad es la que conduce, ¿no?, lleva las riendas de esos caballos. Bien, esos caballos son el apetito concupiscible de atracción, que algo me atrae, y irascible también, es decir, el apetito de la reacción espontánea de rechazo a lo que es contrario al bien del hombre. Bien, eso está integrado, la voluntad conduce esos 2 apetitos, ¿no?, el concupiscible y el irascible, los dos los conduce. Pues bien, hay 3 dones que inciden, o sea, que están más insertados aquí en la voluntad que en la razón. ¿Y cuáles son? Pues el don de piedad. El don de piedad, que es aquel que, en orden a Dios, a los padres, a la patria, a los deberes, nos da una unción, es capaz de ordenar nuestra vida en servicio a Dios, en reconocimiento de su bondad, el don de piedad, o en servicio y en agradecimiento a los padres o a todos aquellos que nos han hecho un bien, ¿no?, a los que les debemos en justicia un agradecimiento y reconocimiento. A eso se llama el don de piedad. Es un don que está más inserto en la voluntad, y en los apetitos, como decíamos, concupiscible e irascible. También hay otro don, como el de fortaleza, que incide en la voluntad para hacer frente a los peligros. El don de fortaleza. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, bueno, yo es que no sé yo de dónde he sacado las fuerzas para hacer frente a determinada situación? Es que de repente he tenido que hacer frente a un problemón en la familia, pues de afrontar varias enfermedades a la vez, de una persona y otra, y yo es que no me explico cómo, de dónde he tenido la fortaleza de hacer frente a todo eso. Si me lo llegan a haber dicho antes, es que, vamos, solamente de pensarlo es que me caigo para atrás, ¿no? Y claro, el don de fortaleza nos asiste. Y el Espíritu Santo, igual que dice, no estés pensando en lo que dirás, porque ya pondré en ti las palabras, también te podría decir, y no estés pensando en cómo lo harás, que yo te daré la fuerza, llegado el momento. Caso de los mártires, ¿no? Más claro, agua. Ellos han vivido el don de la fortaleza en grado supremo, cuando muchos de ellos dirían, bueno, a mí si me ponen a prueba yo no aguanto, yo seguro que soy un cobarde, yo seguro que le traiciono a Jesús. Y no, Él les dio el don de fortaleza. He ahí el don de fortaleza, ¿no?, que supera incluso la previsión de las capacidades humanas. Y por último, hay otro don que también incide pues en esa voluntad, que es el don de temor de Dios, ¿no?, que actúa contra el desorden
de nuestra concupiscencia, etcétera, nos hace temer el apartarnos de Dios. Nos hace tener temor de apartarnos de Él. ¿Qué sería de mí si me suelto, si me alejo de la mano de Dios, ¿no? Si suelto mi mano de la suya? El temor que incide en nuestra voluntad. O sea que los 7 dones del Espíritu Santo, pues se suelen de alguna manera clasificar en la explicación que la teología espiritual da. Se suelen clasificar como que unos inciden más en la razón y otros inciden más en la voluntad. Pero nos quedamos hoy sencillamente con su enunciación. Y si Dios quiere, pues podremos en algún momento explicar más uno por uno pues su razón de ser, su incidencia, cómo son y cómo actúan en nuestra vida. El don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, piedad y temor de Dios. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.